Hoy vamos a hablar sobre las lenguas de España, pero no solo sobre las lenguas, sino sobre su origen, cuáles son las variedades más importantes de las lenguas, la diferencia entre lengua y dialecto, cuáles son los dialectos más importantes de la península, la diferencia entre bilingüismo y diglosia y luego la importancia del español en América y en el mundo. Así que vamos a comenzar primero con el origen de las lenguas. ¿Por qué en España hay diferentes lenguas? Pues porque ha sido un país habitado por muchísimos pueblos a lo largo de su historia, desde tiempos inmemoriales. Aquí tenéis de los íberos, celtas, romanos, árabes, pero otros muchos. De ahí que toda esa confluencia de los diferentes pueblos y sus diferentes lenguas han hecho que tengamos varias lenguas oficiales y se que reconocen en todo nuestro territorio. La lengua oficial del Estado, de todo el Estado español, es el castellano. Pero también es muy importante que sepamos que hay determinadas comunidades autónomas que tienen su propia lengua oficial, además del castellano, como son en Galicia el gallego, en Cataluña el catalán y en el País Vasco el vasco o el euskera. Y solo reconocemos estas cuatro lenguas. El origen de estas lenguas es muy importante. Tanto el castellano, el catalán como el gallego proceden del latín, por lo tanto se consideran lenguas romances. Pero en cambio el vasco o el euskera no es una lengua románica, de hecho es una lengua prerrománica y su origen es celta. Por eso es tan diferente esta lengua del resto de las que forman parte de nuestro país. Tenemos que ver las diferencias o las diferentes variedades que hay en las lenguas y son de tres tipos muy importantes. Las variedades geográficas o dialectales, aquí vamos a ver la diferencia entre lengua y dialecto, las variedades sociales o culturales que van a tener que ver con los niveles del lenguaje, y luego las variedades de estilo o también llamadas funcionales que van a tener que ver con los registros. Vamos a empezar con las más sencillitas. ¿De qué dependen las variedades geográficas? Pues del lugar donde hayamos nacido o donde nos hayamos educado. De esa manera hablaremos el castellano de una manera u otra. El castellano u otra variante del castellano u otra variante de otra lengua, de las cuatro que tenemos oficiales. Tenemos varios dialectos correspondientes al castellano y varios dialectos correspondientes al catalán. Solo vamos a hablar de estos dialectos porque son los más importantes. En todas las zonas de España se hablan variedades dialectales o simplemente hablas, diferentes variedades que se consideran hablas. ¿Qué es un dialecto? Un dialecto es una variedad de un idioma que no alcanza la categoría social para ser una lengua, pero tiene que tener diferencias tanto fónicas, morfológicas, como léxicas para considerarse dialecto. ¿Y esto dónde los encontramos? Pues los encontramos en las principales lenguas. En el castellano vamos a ver solamente en este tema los dialectos meridionales, los que forman parte del sur de la península y Canarias. Vamos a reconocer cuatro: el canario, el extremeño, el murciano y el andaluz. Los dialectos del norte o variaciones del norte, que se consideran más de carácter histórico, pues no los vamos a ver. Pero en el catalán sí vamos a reconocer también dos variedades, dos dialectos, que son el valenciano y el balear. Os puede chocar que a lo mejor os diga que el valenciano es una variación dialectal del catalán, pero es que no lo digo yo, es que lo dice la Real Academia de la Lengua Española. Si buscáis en el diccionario y os vais aquí, veréis cómo dice: el valenciano es una variedad del catalán que se habla en gran parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia. Por lo tanto, no es algo que simplemente. Entonces, reconocemos estos variantes, dialectos tanto del castellano como del catalán. Es importante también que reconozcamos que, como tenemos confluencias de diferentes lenguas, pero no solo en España, sino en gran parte de los países del mundo, porque, si os dais cuenta, eh, están reconocidos 195 países en el mundo, pero se hablan más de 7.000 lenguas. Es decir, hay en algunos países en los que se hablan hasta 600 y pico de lenguas, como es el caso de la India. Por lo tanto, hay muchas lenguas que están en contacto en muchísimos países y se producen dos fenómenos fundamentales, que son el bilingüismo o multilingüismo y la diglosia. ¿En qué se diferencian? Muy fácil. El bilingüismo es cuando hay el dominio de dos
o más lenguas. Si son 2 lenguas es bilingüismo, si es más de 2 lenguas, multilingüismo, pero desde la infancia, es decir, como lengua materna, pero con la misma importancia desde el punto de vista administrativo del Estado. Mientras que la diglosia es cuando hay una situación en la que 2 lenguas existen en un mismo territorio, coexisten, pero una goza de más importancia que la otra. Una, digamos, que se utiliza más en el ámbito familiar y la otra es la que tiene más un ámbito de entidad administrativa y jurídica. Entonces hay esa diferencia. Vamos ahora con las variedades sociales. Hemos visto las geográficas y ahora vamos con las sociales, que tienen que ver con el nivel cultural del hablante. Es decir, el hablante, dependiendo de su edad, sus estudios, su profesión, va a utilizar diferentes niveles del lenguaje. ¿Qué nivel va a utilizar? Pues podemos utilizar de una manera muy sencillita, explicada, el nivel culto. Sobre todo se emplea desde el punto de vista de los textos escritos, pero también puede ser oral, utilizado con personas con pues, una alta capacidad o formación académica. Tiende a ser un idioma en el que se habla de forma correcta. El nivel estándar o coloquial es cuando nos relajamos un poquito, se emplea sobre todo más en el lenguaje oral, utilizado por personas de formación media, pero también en un ámbito más íntimo, más familiar. Esto no significa que empleemos vulgarismos. Para eso tenemos el nivel vulgar, donde sí que hay una relajación o más bien un desconocimiento de las normas gramaticales. Por eso es utilizado por personas con escasa formación cultural y pues se emplean vulgarismos, es decir, incorrecciones de la lengua. Aquí debemos incluir las jergas. ¿Qué es una jerga? Pues es el vocabulario característico de una ciencia o grupo social. Importante saber que en todos los niveles del lenguaje vamos a encontrar jergas. En el registro culto, las jergas se conocen como tecnicismos. Es decir, yo puedo conocer la jerga científica, que son tecnicismos de carácter científico, jurídico, administrativo o médico. Y que si no somos o no hemos estudiado estas profesiones, lo normal es que no lo vayamos a entender. En el registro coloquial tenemos las jergas juveniles, familiares, como las más importantes, y también en el registro vulgar tenemos jergas, que son las llamadas marginales o incluso se conoce como el argot, como son las jergas de los presos o grupos sociales marginados de la sociedad. Y por último nos vamos a las variedades que se llaman también funcionales o de estilo. ¿Por qué? Pues porque dependen de la situación y por lo tanto tú las utilizas de una forma u otra. No es lo mismo si estamos en un banco y vamos a hacer cualquier tipo de actividad en el banco que tengamos que hacer. Necesitamos utilizar un nivel culto, un registro formal. Si estamos con los amigos no necesitamos emplearlo. Utilizamos el lenguaje acorde con la necesidad que tenemos, en este caso de la situación comunicativa que se nos presenta. Tenemos diferentes registros, el comercial, familiar, infantil, juvenil, incluso el amoroso, profesional. Nosotros hablamos normalmente, para hacerlo más sencillo, el formal y el informal. Y ahora nos vamos directamente a cómo las variedades salen de nuestro país y encontramos cómo también se habla español fuera de nuestro país, fundamentalmente en América. En América vamos a encontrar no solo una variedad del castellano, múltiples variedades del castellano porque es idioma oficial en 19 países de América. Pero es que no solo está en América, que es fundamental, sino es que vamos a encontrar que el español se habla en todo el mundo. Más de 500 millones de personas utilizan el castellano como lengua oficial. Y no solo en estos 19 países hispanoamericanos, sino que también vamos a encontrar que se habla español pues en países de África como Guinea, también en Filipinas, recuerdo que fue antigua colonia española, en parte del norte de África y también en muchísimas ciudades de Estados Unidos. Y con esto acabamos el tema.